La economía estadounidense se encuentra en bancarrota al acumular una deuda de 31 billones de dólares en medio de una intensa crisis económica, acelerada por una creciente inflación y la reducción de su Producto Interno Bruto, lo que podríamos catalogar como la tormenta perfecta. El agravante de la situación está en que el presidente Joe Biden despilfarra miles de millones de dólares en aventuras bélicas por todo el mundo, mientras la economía del país se encuentra en condiciones críticas, poniéndola al borde del colapso. ¿Es este un paso más en la caída del imperio? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Según cifras difundidas por el Departamento del Tesoro, la deuda pública estadounidense por primera vez supera los 31 billones de dólares, rompiendo su propio récord en medio de una intensa crisis económica, acompañada de una inclemente inflación que pulveriza la capacidad de consumo de los grupos más vulnerables de la nación. En este sentido, el diario New York Times aseveró que el aumento de la deuda nacional llegó en momentos desfavorables en que los tipos de interés históricamente bajos están siendo sustituidos por un aumento en las tasas impositivas de los préstamos, ya que la Reserva Federal intenta con ello combatir la inflación. Una inflación que por lo demás es provocada por una errada política económica que puso en circulación 5,9 billones de dólares sin sustento alguno, todo con el fin de reactivar la economía y que al no ser resultado del aumento en la producción, solo ocasionó un incremento en el consumo sin tener una respuesta efectiva por parte de la oferta. En tal sentido, la economía de la nación norteamericana se contrajo en un 1,4% en el primer trimestre de este año, en medio del aumento de la deuda, por lo que su crecimiento tuvo un inesperado frenazo, lo que representa la primera caída desde 2020, cuando se produjeron los confinamientos por la crisis sanitaria mundial. Es por esto que el Departamento de Comercio del Gobierno Federal atribuyó la recesión a un aumento en las importaciones y a una caída en la inversión privada, en las exportaciones y en el gasto gubernamental, por lo que no parece que la inflación vaya a desaparecer en mucho tiempo. Antes, por el contrario, se incrementará. Es así como el índice de precios al consumidor asciende a un 9,3%, 4 puntos por encima de la del año 2021. Del mismo modo, el pesimismo originado por las cifras ya señaladas ha afectado a la bolsa de valores de Wall Street y a las bolsas europeas, que cerraron con una baja del 1,59% sin que se detenga su caída. Por otra parte, en Wall Street el pánico se apoderó del mercado, con una baja del 3,96% del índice Nasdaq, igual que un 3,96% del Dow Jones y un 4,6% del Standard & Poor's, por lo que los analistas piensan con toda razón que estas cifras obligan a la Reserva Federal a continuar con el aumento de las tasas de interés. En relación con el PIB estadounidense, las estimaciones más optimistas lo ubican en 24 billones de dólares para el presente año. Si lo cotejamos con la deuda de 31 billones, esta representa el 126% del PIB, un fenómeno recurrente cada año y que es ocultado con la emisión de dinero inorgánico. No obstante, el mecanismo de emisión monetario utilizado para encubrir el déficit fiscal ha llegado a su fin debido al aumento de la inflación que genera, por lo que la Reserva Federal ha debido reactivar y aumentar en 4 oportunidades las tasas de interés, lo que augura una inminente recesión por los próximos años. En relación con la gigantesca deuda estadounidense, esta contiene 2 apartados: las tenencias intragubernamentales y la deuda en poder del público. La tenencia intragubernamental está representada por la cantidad que el gobierno federal se debe a sí mismo, es decir, a sus organismos y a las entidades extranjeras, la cual asciende a 7 billones de dólares. Por otra parte, la deuda en poder del público alcanza los 24 billones de dólares. Entre los mayores acreedores internacionales de la nación estadounidense está Japón y China. No obstante, los chinos han decidido deshacerse en la medida de lo posible de los papeles de la deuda imperial, reduciendo su tendencia de bonos a 980 mil millones de dólares.
En relación con la situación interna del imperio, el aumento del precio de los combustibles viene ocasionando estragos en la vida de la población. Y es así como para este momento el costo del galón de gasolina ha llegado a $8,6. Otro tanto para el gasoil, por lo que estos precios afectan al resto de la economía. Es por ello que más de la mitad de la población se opone a seguir enviando recursos al este de Europa y ya se organizan movimientos tanto dentro como fuera del Parlamento dirigidos a enfrentar las políticas económicas del gobierno, tanto externas como internas, que solo han agudizado la crisis. En torno a la hegemonía económica que ostentaba el imperio a nivel mundial, un informe de la consultora McKinsey & Company titulado El auge del balance mundial, que examina los balances de los 10 países que representan más del 60% de la renta de todas las naciones, se puede determinar cómo han cambiado las cosas. Las investigaciones arrojaron que China posee el 50% del crecimiento de las 10 naciones investigadas, seguida por la nación estadounidense con un 22% y Japón, quien poseía el 31% cayendo al 11% para el año 2020, lo que quiere decir que ya desde hace algún tiempo Washington viene perdiendo la supremacía económica. Y es así como en China se disparó su riqueza entre los años 2000 y 2020 hasta los $120 billones, frente a los 7 billones que poseía en el año 2000. Por otra parte, el imperio solo logró alcanzar los 90 billones en el mismo lapso de tiempo, por lo que es una prueba más de que las cosas han cambiado en la economía mundial. Dada la pérdida de terreno por parte del imperio, debido a la decadencia que experimenta la nación estadounidense, su mejor opción ha sido la huida hacia adelante, creando conflictos a nivel mundial, sacrificando con ello a posibles competidores como la Unión Europea y enfrentando a las naciones emergentes. Es así como ante sus dos principales adversarios, China y Rusia, han iniciado una ofensiva en todos los frentes con el pretexto de apoyar a Taiwán y Kiev, invirtiendo grandes cantidades de recursos materiales y de dinero que solo han beneficiado al complejo de industrias bélicas, así como al resto del conglomerado formado por las transnacionales estadounidenses. Estas acciones, apoyadas en una política de sanciones dirigidas contra todo país que no cumpla con los designios imperiales, han caotizado a la economía mundial, violentando las reglas del juego establecidas por los órganos en los que se agrupan las naciones. Una acción que se podría traducir en darle una patada a la mesa del orden planetario. En estos ataques dirigidos contra Rusia y China, la peor parte la ha llevado Europa, el presunto socio de Washington, quien ha llegado a experimentar una inflación mayor al 10%, un incremento en la factura del combustible 7 veces superior a la del imperio y el precio de la electricidad más alta del mundo. Sin embargo, las consecuencias de la irresponsable política imperial van más allá y han puesto al mundo al borde de una conflagración total, pretendiendo instalar sus bases militares en cada rincón del planeta, llevando hasta límites insospechados la tensión mundial y el peligro de un caos total. Por otra parte, las naciones emergentes y los países en vías de desarrollo están formando un frente común para resistir los embates de la fiera herida y en conjunto optan por trabajar en el fortalecimiento de un frente común, dando origen a organizaciones como la CELAC, los BRICS, la Ruta de la Seda, la Cooperación de Shanghái, entre otras. Es por ello que debemos ver con claridad la situación en que se encuentra el imperio para poder develar el alcance de sus acciones y las estrategias que debemos asumir para detenerlo, venciendo a una maquinaria mediática destinada a confundir y manipular a las masas, atándose a los valores del mundo unipolar. Es así como enfrentamos la caída de un imperio en quiebra y decadente, pero con un gran poder bélico y poseedor de una tremenda influencia producto de años de dominio, por lo que a la humanidad le espera una gran contienda entre un mundo que no termina de morir y otro que no termina de nacer, por lo que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.